Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas sobre Calentamiento Global, el ciclo que desde AIDIS Argentina hacemos para toda la región, donde compartimos conocimientos, experiencias, tecnologías, ideas e innovación para encarar los desafíos que tenemos por delante para que nuestros hijos y nietos hereden una tierra mejor y un futuro sostenible. En estas conversaciones dialogamos con decisores políticos, sociales y referentes del ámbito empresario y académico. La idea es entender mejor los desafíos de la transición energética para nuestra sociedad, cómo adaptarnos a un mundo con un clima más variable y qué podemos hacer para mitigar sus efectos. Veremos las soluciones que pueden venir desde la ciencia y la tecnología, cómo repensar las reglas de la economía y la sociedad para una vida sobre nuestro planeta que ha visto un incremento sostenido y preocupante en las temperaturas promedio a lo largo de los últimos años. Ya no hay muchas dudas en la comunidad científica en cuanto a que el calentamiento es una consecuencia directa de nuestra actividad y el exponencial crecimiento que ha tenido el impacto antrópico sobre la Tierra en los últimos 2 siglos. Charlaremos sobre cómo construir resiliencia y desarrollar las habilidades necesarias para que la innovación, la tecnología y la ciencia sean aliados fundamentales para los cambios trascendentes que necesitamos hacer, tanto desde las instancias de decisión política colectiva como desde los cambios de conducta que a nivel cotidiano deberemos encarar. Mi nombre es Rosana Epulev e integro la División Técnica de Cambio Climático de AIDIS Argentina, junto a Juan Rodrigo Walsh y otros profesionales que venimos de una diversidad de disciplinas y miradas. Los invito a compartir ya el episodio de hoy. Muy buenas tardes, nuevamente nos encontramos en los podcasts conversando sobre el cambio climático con la División Técnica de Cambio Climático de AIDIS Argentina. Hoy tenemos el placer de recibir en esta charla virtual, en este café virtual, a Manuel Jaramillo, que es director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre Argentina, un referente, él, en los temas ligados a la conservación, bosques, la política ambiental y por supuesto un referente de una organización que ha marcado senderos en la Argentina como es la Fundación Silvestre Argentina desde por lo menos 3 décadas y para atrás y con muchos antecedentes y muchos logros bien concretos. Manuel, bienvenido y un placer contar contigo en esta jornada. Hola Juan Rodrigo, realmente un placer es mío estar aquí conversando con vos y con los amigos de AIDIS acerca de esta temática. Bueno, muchas gracias por la presentación, creo que es un poco demasiado, pero bueno, se agradece. Muchas gracias por el reconocimiento. Creo que todos conocemos la trayectoria de Fundación Vida Silvestre junto con otras organizaciones ambientalistas en llevar adelante esta agenda hace décadas cuando era un poco caminar por el desierto, hablar de conservación, protección de la diversidad biológica, calentamiento global hace 2-3 décadas, sin ir más lejos, era un poco difícil en un mundo centrado en otras prioridades. Hoy creo que la convocatoria que tiene la comunidad global y mucho más allá de los sectores ligados al ambientalismo tradicional, están con los ojos puestos, creo que estamos todos con los ojos puestos en las discusiones que están transcurriendo en Glasgow, en la COP26, donde se discuten estas cuestiones del calentamiento global, los próximos pasos, qué hacer con el Acuerdo de París y las exigencias que se plantearon en el 2015 cuando se firmó este acuerdo, cómo llevarlo para adelante, qué desafíos hay pendientes. Manuel, sé que has estado involucrado tanto desde Fundación Vida Silvestre con otros referentes en las reflexiones y en aportar ideas respecto de esto. Danos tus impresiones respecto de la COP26, qué implica para los próximos años, qué implica para la Argentina, qué implica para el sector ambiental, qué desafíos
se te ocurren como más importantes en este primer momento? Sí, sin duda, como bien decías vos, en 1977, cuando la Fundación nació y hablaba de temas ambientales, lo que ocurre hoy quizás hasta era impensado para los más visionarios que promovieron la Fundación Vida Silvestre Argentina. Y en ese momento el vínculo era más de filantropía, ¿no? Buscábamos que empresas o donantes nos ayudaran a conocer más la naturaleza, a difundirla, a mostrarla. Al poco tiempo empezó la época de la RSE, donde muchas empresas decidían hacer acciones para de alguna forma devolver a las comunidades y a los vecinos algo de ese impacto ambiental y social que podían generar, o sea, recuperarlo, reponerlo. Y luego empezó la época de la sustentabilidad, en la cual la mayoría de las organizaciones desarrollaron sus propios equipos, capacitados, formados, con recursos, para abordar el desafío ambiental y climático que se venía anunciando y que hoy claramente está muy presente y es muy evidente, ¿no? De alguna manera, yo suelo decir a veces que, como dice alguna letra de un rock and roll, el futuro ya llegó y estamos aquí con eso, ¿no? Con un futuro que se hace cada vez más evidente y con esta expresión que también ya es popular de que somos quizás la primera generación que toma conciencia del impacto que hemos generado sobre el planeta y lamentablemente podemos ser la última que tiene la oportunidad de revertirlo. Y es ahí donde se ponen un poco los objetivos y las expectativas en relación a Glasgow y en cada COP, creo, ¿no? O sea, pasar de estos compromisos, muchas veces grandilocuentes, a acciones concretas, específicas y medibles, y en un contexto de urgencia. Los científicos indican que tenemos 10 años, esta década que ya se está empezando a terminar, que termina en el 2030, para poder frenar este crecimiento exponencial, de alguna forma, de gases de efecto invernadero que ha generado gran parte del calentamiento global que hoy tenemos evidente, ¿no? Y es ahí donde están las expectativas, en que los anuncios de proyectos, de compromisos, de futuro, se transformen en acciones concretas y que haya consistencia entre lo que los líderes dicen que van a hacer y lo que se ve en los diferentes países que realmente ocurre, también a nivel empresarial, ¿no? Así que esas son un poco las expectativas. Mayor ambición, mayor compromiso en la reducción de emisiones y también en la adaptación a los efectos negativos ya presentes del cambio climático, mayor nivel de urgencia en la implementación de esas acciones y obviamente la consistencia que demuestre lo que a veces nos decían cuando éramos chicos, ¿no? Haz lo que yo hago o sea, que no ocurra esto de haz lo que yo hago y no lo que yo digo, porque justamente tiene que ser a la par. Lo que hacemos tiene que ser muy de la mano con lo que decimos que vamos a hacer. Creo que mencionaste la expresión, la frase urgencia resume mucho de lo que está en juego y lo que está en discusión en esta cumbre. He escuchado muchas críticas, muchos cuestionamientos en torno a la fecha, digamos, ese hito, ese ícono que es el carbono neutro o el cero neto para el año 2050. Y a raíz de lo que dijo Naciones Unidas poco antes de la COP respecto de la urgencia en las acciones, y destaco esto que mencionás, la próxima década es crucial si queremos lograr algo y realmente torcer el rumbo de ese incremento en la temperatura. Ya los datos, la información respecto a que ya estaríamos 1,3 grados por encima de esa meta deseable del 1,5 realmente nos da una ventana cada vez más acotada de tomar acciones. Y en ese sentido, la meta del 2050 parece como patear la pelota para adelante. Al menos esto es la crítica o el cuestionamiento que he escuchado de muchos economistas, de muchos referentes de la comunidad ambiental y por supuesto de algunos líderes políticos, particularmente de estados que se ven en la línea de frente de la lucha contra el calentamiento global. Escuchaba en la inauguración de la COP26 representantes de estados isleños que para ellos 1 metro de incremento en el nivel del mar es la diferencia entre ser y no ser, o estar como país o desaparecer
como país. Y en ese sentido, esta urgencia creo que es realmente una llamada de atención. ¿Cómo estás viendo esta agenda, por ejemplo, en los actores de la región, en Sudamérica y en Argentina, en términos de la urgencia? Porque tengo la sensación a veces que la urgencia política, económica, el corto plazo, tiende a desplazar muchas de estas miradas o estas cuestiones más de largo plazo. Y creo que ahí hay una oportunidad para tratar de vincular la meta de largo plazo, esta idea de una economía verde, de un camino más sustentable, de una descarbonización y una transición energética, a la vez representa una enorme oportunidad para muchos sectores en esta reconversión. ¿Qué reflexiones tenés en torno a esta urgencia? Sí, bueno, sin duda, lo que vos explicabas es así de simple, ¿no? Es tan simple que a veces cuesta asumir que no se entiende, que no se opere en consecuencia, que nuestra inteligencia no se transforme en sabiduría para modificar nuestras pautas de comportamiento y dar respuesta a algo tan básico como nuestra propia supervivencia como humanidad y la supervivencia también de la gran cantidad de biodiversidad que nos acompaña en este viaje planetario, ¿no? De hecho, cuando inició la COP, creo que fue bastante difundido, se presentó un video donde aparecía un dinosaurio y le hablaba a los referentes de Naciones Unidas sobre lo malo que era extinguirse y lo ilógico que era hacer todo por extinguirse, ¿no? Yo creo que ese video fue muy gráfico y me parece a mí muy impactante y da nota de esto de la urgencia. Aquí tenemos un problema central que se da en todos los países, principalmente en aquellos que están en vías de desarrollo, subdesarrollados, que es que no hay una relación entre los objetivos de los gobiernos con las políticas de los estados. Faltan políticas de Estado y en realidad lo que ocurre en los países es que se ejecutan políticas de gobierno que muchas veces lo único que esperan es poder llegar a las próximas elecciones, en el caso de Argentina cada 2 años, y eso implica una falta de continuidad en esa transformación que vos claramente indicabas que necesitábamos, esta estrategia a largo plazo que justamente Argentina parece ser que no va a presentar este año, que define los nortes, que define la previsión, que define la posibilidad de planificar, de generar esa transición energética, pero también productiva, justa, donde los diferentes sectores que hoy se dedican a actividades que lamentablemente van a tener que dejar de existir porque son negativas para el ambiente y aumentan los efectos negativos del cambio climático, se vayan reformulando, se vayan reestructurando a partir de investigación, a partir de capacitación, a partir de modificaciones en los flujos financieros por parte de las entidades públicas, pero también por las privadas y también por los individuos que decidan inversiones que estén vinculadas al desarrollo climáticamente inteligente. Y esto, en un contexto de falta de previsibilidad, de falta de estabilidad, es muy difícil, ¿no? O sea, hoy, en la Argentina de hoy, pero no es solo la Argentina de hoy, es la Argentina que se repite cada 10 o 15 años, los que ya tenemos un par de años sabemos de esto, es muy difícil pensar estos procesos de transformación, porque, como es lógico que ocurra, muchos sectores económicos, sectores empresariales, están pensando en qué pasa mañana o qué pasa dentro de 3 meses. Y es ahí donde tenemos que trabajar fuertemente. El problema climático no se va a solucionar si no se empieza primero solucionando una variable macroeconómica, pero también micro a nivel de países que tengan mayor estabilidad, mayor previsibilidad y que puedan contar con los recursos aportados por los países que más responsabilidad tienen sobre los efectos negativos del cambio climático, pero también recursos propios, porque si hay algo que es importante tener en cuenta es que lo que tenga que ver con la disminución de los efectos de los gases de efecto invernadero tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de los habitantes y es responsabilidad de los gobiernos como política de Estado asegurar ambiente sano para sus poblaciones. En el caso de Argentina es un derecho constitucional y eso es importante tenerlo en cuenta. Esa estabilidad va a tener que ser la base para poder planificar a mediano y largo plazo un país distinto, en un planeta distinto, donde justamente evitemos ni más ni menos que la extinción
de muchas especies que nos acompañan y posiblemente la propia de la humanidad, ¿no? Sí, ese video del dinosaurio creo que más allá de lo gracioso, más allá de la parte histriónica, tuvo un impacto comunicacional muy fuerte. No conozco persona más o menos ligado a la agenda ambiental o que muestre interés por estos temas que no lo haya visto o no lo haya comentado. Y ciertamente a veces los dinosaurios parecen estar al frente del tablero de control en muchos países. Manuel, a tu criterio y a criterio, porque sé que Fundación Vida Silvestre viene trabajando con distintas áreas del sector productivo en la Argentina, bueno, el agro, por ejemplo, el sector pesquero, el sector energético. ¿Cómo ves las alianzas, digamos, de alguna manera virtuosas para alcanzar estas metas de calentamiento, de reducción del calentamiento global, por ejemplo, con el sector productivo rural? Sabiendo que, por ejemplo, una de las miradas de la COP y una de las miradas del mundo desarrollado, de hecho hay un compromiso de reducir metano entre Estados Unidos, Unión Europea, y se ha hablado mucho del sector agropecuario y del sector ganadero, por ejemplo, como emisor importante de gases de efecto invernadero a partir del metano entérico de la ganadería. Pero sé que por otro lado hay mucho trabajo desde ONGs conservacionistas, gremios de la producción, el propio INTA. Recuerdo algunos trabajos en ese campo de Ernesto Bigliso, de otros referentes. Bueno, ustedes mismos en la fundación en algún momento en apoyo a los programas de pastizales, por ejemplo. Me parece que hay mucho campo ahí para desarrollar, inclusive con buenas prácticas y con ejemplos que se pueden replicar en otras partes del mundo. ¿Qué impresiones querés compartir con eso? No, sin duda, Juan, yo creo que algo que suelo decir, que no sé si lo digo solo yo, pero lo importante no es lo que uno hace, sino cómo lo hace. Como bien decías vos, la pesca, la agricultura, la ganadería, la minería podría ser, también, bueno, la producción de energía, no son malas per se. Lo que suele ser malo es la forma en la cual uno lo implementa y eso puede afectar negativamente a la biodiversidad o puede generar un aumento de los gases de efecto invernadero. Y el por qué se implementan las malas formas también tiene diferentes razones. A veces son por falta de conocimiento, a veces son por usos y costumbres, a veces es por cuestiones impositivas de mercado y muchas veces por una ambición desmedida de los que lideran el desarrollo de esas prácticas. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho y como bien decías, la Fundación Vida Silvestre trabaja en todas estas áreas. En muchos casos promovemos medidas de certificación, en el caso de la pesca con el MSC, en el caso de las plantaciones forestales y los bosques nativos también con el FSC, o en el caso de la agricultura, acompañamos la iniciativa de la Mesa Redonda de la Soja Responsable, o hemos promovido la creación de la Mesa Argentina de la Carne Sustentable también, justamente con esta finalidad de convocar a los sectores a conversar, a dialogar, a buscar indicadores que puedan medir el impacto que estamos teniendo y a desafiarnos. Si nuestra intención no es decir qué bueno que se hace esto, eso está perfecto, sino qué bueno que se hizo esto y cómo podemos mejorar, qué más podemos hacer en este proceso de mejora continua. Y ahí en particular, yendo a la ganadería, donde como bien decías, desarrollamos un kit junto con Aves Argentinas, el INTA y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en ese momento, la Secretaría en ese momento, para el manejo de pastizales naturales para la ganadería en la cuenca deprimida del Salado. Es un modelo que también hemos testeado con CREA desde el punto de vista económico, sobre su rentabilidad económica comparada con los modelos tradicionales y su desempeño es muy bueno. Lo que nosotros decimos es que buscamos que la biodiversidad esté debajo de las patas de las vacas y en muchos casos esa ganadería de pastizal natural sustentable que contribuye, como ha descrito Bigliso en algunos trabajos, a mantener el carbono almacenado en el suelo, a reciclar el carbono y a buscar esa carbono neutralidad en los sistemas productivos, es también una salvaguarda para que esas áreas netamente ganaderas, por cuestiones de mercado, no se transformen en una agricultura que muchas veces, al transformar completamente el suelo, tiene un impacto negativo mayor sobre el ambiente y sobre el clima.
No obstante eso, esto no quiere decir que toda la ganadería argentina sea ganadería sustentable de pastizal. Hay mucha ganadería en Argentina que, desplazada justamente por la agricultura en la zona central de producción, ha ido a regiones marginales, la región chaqueña, con monte chaqueño, donde se ha convertido monte chaqueño para establecer pasturas, para establecer ganadería. Esos son los procesos que tienen que revertirse. En ese caso, los modelos que se conocen hoy como manejo de bosque con ganadería integrada, un silvopastoril bien implementado, podríamos decir, son interesantes porque pueden ofrecer productos madereros, productos forestales no madereros, carne y recursos para el desarrollo, a la vez que el balance de carbono y el balance de biodiversidad no es tan negativo como es en los modelos de transformación completa de uso del suelo. Estos son algunos elementos interesantes. En el caso de la pesquería, por ejemplo, trabajamos fuertemente en limitar el descarte pesquero. El descarte hoy es tremendo. 700.000 toneladas de merluza se tiran al mar al año muertas, porque cuando se tira un lance se pesca algo más interesante que la merluza y la merluza ya capturada vuelve al mar. Esto no puede continuar por varios motivos. Una, porque es un impacto climático, un impacto de biomasa que se pierde, y la otra también tiene que ver con un impacto en la disponibilidad de los recursos naturales que son la base para nuestra producción y nuestro desarrollo. Argentina, como comentábamos, se ha recuperado de recurrentes crisis económicas en base a sus recursos naturales. Y eso tiene un límite. Y lo que esperamos justamente es que no llegar a ese límite para que la capacidad de recuperación de Argentina permita promover un verdadero desarrollo. Y digo desarrollo solo, porque si el desarrollo no es sostenible, no es desarrollo. Es solo una transacción de recursos. Ese desarrollo que conjugue lo ambiental, lo social, lo económico y de alguna forma también lo climático es lo que necesitamos urgentemente para poder modificar el rumbo que nuestro país lleva recurrentemente, ¿no? Comparto, y me parece que esa expresión, que desarrollo, que no es sostenible, no es desarrollo, es una expresión clave y además superador, es una fórmula superadora de esa, a mi entender, a veces falsa dicotomía entre desarrollismo entendido como destrucción de la naturaleza y del sustento del capital natural que nos sostiene y de un verdadero desarrollo que implica inclusión, generación de riqueza, generación de bienestar y un futuro mejor para las generaciones que nos sucedan en armonía con el planeta. Me parece que eso es una reflexión muy interesante para rescatar. Y la otra cosa que lo vinculo también a esto, mencionaste que muchas veces de las crisis Argentina ha salido en base a sus recursos naturales. Y esto creo que es un tema que está muy incorporada de alguna manera a la argentinidad, para expresarlo de algún modo. Esa noción de que la naturaleza es abundante, que es extensa, que es inagotable y por lo tanto no hay una necesidad de cuidarla y de preservarla. Me parece que eso es algo que debemos modificar y me consta que muchos sectores, mencionaste recién el sector silvopastoril, estas experiencias en el bosque chaqueño que me parece que son replicables y muy dignas de tener otro tipo de difusión por los servicios múltiples que brindan y por lo beneficioso que implica en términos sociales, pero también en servicios ecosistémicos, secuestro de carbono, preservación de los bosques, además de generar, digamos, fuentes de trabajo y de bienestar para las comunidades que de otra manera a lo mejor terminan migrando hacia las grandes urbes, un modelo de ocupación del territorio y de desarrollo que claramente me parece que hoy está en tensión. En la primera semana, en la COP26, por lo menos hubo 80 o 90 líderes globales que acordaron un compromiso de terminar con la deforestación. Y acá te pregunto, tanto en tu carácter de director ejecutivo, de representante de Fundación Vida Silvestre, como también con tu formación de forestal, de ingeniero forestal, ¿cómo ves este compromiso global? ¿Qué implicancias tiene, por ejemplo, para América Latina y para Argentina? ¿Tiene trascendencia para el sector forestal? ¿Es una oportunidad? ¿Es un desafío?
¿Qué podemos hacer en este sentido y cuál es la perspectiva, por ejemplo, del sector forestal y de la preservación, tanto bosques nativos como bosques implantados, en términos de sumidero de carbono o de secuestro de carbono? Sí, bueno, sin duda es muy interesante. Yo creo que ya hay a esta altura más de 120 países que han firmado la declaratoria de Glasgow, como se la resume. Es importante reconocer que Argentina, hasta el momento en el cual el presidente dio su discurso, no había firmado el acuerdo, lo firmó luego de ese discurso, y también de alguna manera pone en valor la importancia de la COP, la importancia de los actores que están presentes en los pasillos de Glasgow y la información que circula para motivar a los países a prestar atención a este tipo de compromisos, ¿no? Por otro lado, también podríamos tener que tener cuidado porque hay muchos que hemos dicho muchas veces, el lunes empiezo la dieta. De alguna forma, este tipo de compromisos se pueden parecer a veces a eso, ¿no? O sea, si el lunes realmente no fuiste a la verdulería y no empezaste a cocinar comida saludable, de nada sirve que hayas dicho que el lunes empezaba la dieta. Y ahí es donde tenemos esto que yo te decía, la falta de consistencia. Argentina tiene una ley de bosques desde hace 13 años, a la cual la ha dotado de ínfimo presupuesto, el presupuesto que está previsto para el 2022, en caso de aprobarse el proyecto de ley que se ha presentado, solo implica el 3% de los fondos que debían asignarse. A su vez, la mayoría de las provincias tienen rendiciones pendientes de fondos previos que han recibido, solo 2 provincias han rendido el 100% de los fondos recibidos. Y a su vez también la mitad de la deforestación que ha ocurrido desde que empezó a operar la ley de bosques, desde que está vigente, es en las áreas de categorías rojas y amarillas donde la deforestación está prohibida. Y existen mecanismos para conocerlo, para saberlo, para sancionarlo. Lo que falta ahí es una decisión política fuerte a nivel jurisdiccional en cada una de las provincias y a nivel nación para ejecutarlo. Si la propuesta es que para que esta ley, que no ha funcionado hasta ahora, funcione, hay que modificarla, yo animaría a la reflexión. De hecho, con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales desarrollamos un trabajo que abordó los 4 años del periodo del gobierno anterior y los previos del gobierno que lo precedió, sobre el desarrollo de esta ley y sobre las barreras y las limitantes que había para su implementación, más allá de la dotación de fondos, ¿no? Es necesario entender que si no hay realmente alternativas productivas, pero también económicas, rentables, para la puesta en valor de las 35 millones de hectáreas de bosques de categoría amarilla, donde justamente se busca que se puedan obtener productos forestales, madereros y no madereros de manera sustentable, para dar medios de vida y para dar desarrollo también a las comunidades que viven en y de esos bosques nativos, estamos complicados. Si la producción sustentable en esos bosques nativos tiene que competir con la madera ilegal, tiene que competir con la deforestación ilegal, es imposible que el costo de oportunidad permita que esto sea un buen negocio. Y si no es un buen negocio, no va a haber desarrollo tampoco. Por ese lado, entonces, iría un poco la necesidad, ¿no?, de transformar este anuncio, que esperamos que no haya sido forzado, ¿no? Esperamos realmente que la decisión de Argentina de apoyar esta declaratoria tenga que ver con una intención de un compromiso firme y serio, y no solo de haberlo hecho por una presión que hubo de alguna forma por diferentes actores. Eso debe ser central. Y por otro lado, también pensar en el desarrollo de la restauración de los bosques nativos en muchas áreas donde es importantísimo, donde es central, porque son bosques nativos que protegen cuencas hídricas, que aseguran la calidad de agua para las comunidades, o son bosques nativos que aseguran la estabilidad de los suelos y la seguridad de muchas personas en áreas periurbanas, o también que protegen de la erosión de los suelos a diferentes regiones productivas, ¿no? En algunos casos también se ha estado estudiando, y esto lo ha estudiado gente de INTA, cómo la deforestación ha permitido el aumento de la altura de la napa freática, y eso facilita las inundaciones. Lugares que antes no se inundaban, hoy se inundan, o se inundan con precipitaciones mucho menores que las que antes generaban inundaciones. Y esto tiene que ver con que hemos quitado bombas de agua de gran profundidad, como eran los bosques nativos, principalmente en la región chaqueña, y los hemos reemplazado por vegetación herbácea de cultivos anuales, diseñadas genéticamente para ser
bombas óptimas de extracción de agua, que trabajan con muy poca agua justamente porque están genéticamente preparadas para zonas marginales. Y esto es claro, si no tengo quien me evapotranspire el agua que se acumula en el perfil del suelo, el agua se sigue acumulando y en algún momento esto genera un reventón, podríamos decir, y genera inundaciones, ¿no? Así que por ese lado deberían venir los compromisos, insisto, en transformar estos anuncios en acciones y implementación y monitoreo. Muy buenas reflexiones. Yo recuerdo, de hecho, una de las críticas o de los planteos que hizo Fundación Vida Silvestre y también Fundación Ambiente y Recursos Naturales, junto con otras organizaciones, al poco tiempo de entrar en vigencia la ley, cuando hubo un cambio presupuestario, cercenando, si mal no recuerdo, parte del presupuesto asignado para el pago de servicios ecosistémicos contemplado en la ley de bosques, en la ley de bosques nativos, y eso se desvió para otras finalidades. Si mal no recuerdo, un programa de apoyo al fútbol para todos, una cuestión por el estilo que tuvo mucha difusión. Para ir cerrando, porque sé que el tiempo es tirano en esto, me gusta tu reflexión respecto de la toma de conciencia y de la gravedad, este compromiso asumido por el país respecto de la protección de los bosques y digamos, de alguna manera un no a la deforestación continua, que es lo que se suscribió en Glasgow, que sirva como reflexión para que nuestra dirigencia, en sentido amplio, política, económica, intelectual, tome conciencia de la importancia que tienen los bosques y la importancia que tienen los sumideros de carbono en este contexto y en este nuevo desafío. Y yo a eso le agregaría, tomando un poco una lección de la historia, lo que pasó en los años 30 con el New Deal de Roosevelt en Estados Unidos, en donde parte de la reconstrucción económica y la generación de empleo se hizo asignando recursos humanos, trabajo, apoyo para acotar los efectos de la enorme sequía, de la tremenda sequía que tuvo Estados Unidos en esos tiempos y la reforestación y reimplantación con fines de recuperar suelos, de recuperar justamente esos servicios que vos mencionabas. ¿No te parece que acá hay un camino virtuoso en los próximos años donde se debate tanto la generación de trabajo, aptitudes, capacidades de pensar en este tipo de actividades de restauración? Me encantó esa expresión, restauración de sistemas degradados, si no es una oportunidad en ese contexto. Sí, sin duda que lo es, y realmente tiene que ver con esta transición económica justa, ¿no? Donde lo que debemos buscar son alternativas productivas que permitan incluir trabajadores a los sistemas. Y digo productivas porque a veces cuando uno habla de restaurar, uno piensa que es solo para conservar. Y hay muchas áreas que se restauran con sistemas productivos. Los sistemas, por ejemplo, agroforestales, son alternativas para restaurar áreas boscosas con incorporación de producción agrícola, de producción ganadera también, o también cuando restauramos pastizales, que más allá de los bosques también son muy buenos sumideros de carbono y son importantísimos para la biodiversidad y para el régimen hídrico. Podemos restaurar pastizales con incorporación de ganadería sustentable de pastizal, y eso nos permitiría incluir también trabajo y desarrollo local. Y obviamente también después seguir todo lo que es la cadena de suministros, incorporando medidas que sean climáticamente inteligentes para el desarrollo de esa cadena de suministros y que incorporen también mano de obra. La posibilidad de Argentina está intacta. Como bien decías vos, somos un país de abundancia y esa abundancia a veces nos hace pensar que podemos seguir destruyendo. Creo que hay que reflexionar sobre eso y hay que entender que hoy, por ejemplo, en un contexto en el cual los países más desarrollados empiezan a pensar en poner limitaciones a los productos que ingresen a sus países si es que no respetan variables ambientales, como por ejemplo la conversión de ambientes naturales o específicamente la deforestación, Argentina hoy tiene la oportunidad de posicionarse en ese mercado, porque todavía tenemos mucho bosque nativo, tenemos muchos ambientes naturales y ya tenemos gran superficie destinada a la producción. En algunos casos, mal manejada y degradada, pero que tranquilamente y con toda la tecnología disponible y con la capacidad de trabajo que existe,
se puede recuperar. Y ahí debería estar un poco el foco. Recuperar estas áreas degradadas, volver a poner en producción las que sea necesario, dejar para la conectividad, para lo que es el ordenamiento territorial, ambiental, a escala de paisaje, lo que tenga que quedar como ambiente natural, pero focalizar la producción sustentable en estas regiones y posicionar los productos, que pueden ser commodities, exportables obviamente, que se generen en estas áreas restauradas, para el mercado internacional, que está cada vez más expresando no solo su intención, sino su decisión de no permitir el ingreso de productos que se generen por deforestación, por desplazamiento de comunidades o por afectación negativa del ambiente o del clima. Me parece que es una reflexión fundamental la que planteas. O sea, el cambio, ya sea por la voluntad o ya sea porque te lo impone el mercado global, nuestros socios en el mundo, los propios consumidores. Es un poco así. Manuel, quería agradecerte enormemente haber tomado este tiempo para esta charla, estos temas que están tan en la agenda pública y en la atención, en la vidriera del mundo. Y bueno, reconocer nuevamente la enorme labor que viene haciendo Fundación Vida Silvestre Argentina a lo largo de todos estos años, con educación, con formación, con conservación en el campo y con el apoyo, yo diría, con iniciativas muy constructivas como las que vos mencionaste, el apoyo al FSC, a la Mesa Redonda de la Soja, al programa de pastizales. Realmente quería agradecerte por esto y dejo palabras finales para tu despedida. No, muchas gracias, Juan Rodrigo. El agradecimiento es nuestro también por poder tener este espacio para comentar con la sociedad el trabajo que venimos realizando. El compromiso también tiene mucho que ver con una misión desde el inicio de la Fundación, pero que se ha ido adaptando a las realidades que hoy presenta el planeta y a las necesidades que presenta de las oportunidades de conservación. También hay una cuestión muy vinculada a la consolidación de los equipos, ¿no? Hoy en Fundación Vida Silvestre somos poquito menos de 50 personas que trabajamos, muchos de nosotros con formación profesional, algunos de grado, otros de posgrado, algunos también autodidactas que han desarrollado un montón de capacidad trabajando en la organización, y eso es lo que genera una diferencia importante, ¿no? O sea, trabajar en lo que a uno le apasiona ya es una ventaja muy, muy fuerte, y generalmente eso se traduce en un nivel de desempeño más alto. Así que agradecer también al equipo de la Fundación que se compromete en esa línea, y a la sociedad, una sociedad que no solo ha acompañado a la Fundación Vida Silvestre durante mucho tiempo, sino que también reconoce nuestro trabajo y ha permitido que la vigencia de la organización se mantenga y aumente. Así que eso también es importante. Y yendo más al tema que nos ocupa, realmente la expectativa de que Glasgow culmine con algún avance real, tangible, que tengamos más que compromisos, planes de acción para el desarrollo de actividades, que aparezca algo de este financiamiento tan grandilocuente que suele anunciarse, que ese financiamiento sea bien implementado y monitoreado, porque ese es otro enorme desafío que tiene la sociedad actual, y que encontremos realmente la posibilidad de que Argentina, que necesita una recuperación económica, la pueda encaminar con este concepto de recuperación económica verde, en la cual justamente incluimos la transición económica justa para un desarrollo climático y productivo que esté a la altura de las necesidades actuales. Así que bueno, en esa línea entonces agradecerte nuevamente y quedar disponible para cuando quieras seguir conversando. Bueno, excelente y éxitos para lo que queda de la COP26 y para el 2022. Muchas gracias nuevamente. Un abrazo grande, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por participar en este episodio de charlas sobre calentamiento global. Los esperamos en los próximos eventos. Nos pueden seguir en nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn para conocer el trabajo que realizamos. Y también los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, AIRIS Argentina.